Antes, hoy día vamos a visualizar, ¿no?, una batería de preguntas que están relacionadas con el examen de admisión. ¿Ok? Entonces, ya repaso general. Vamos a ver, la semana pasada estábamos repasando algunas cosas y unos muchachos por el interno me decían: profe, póngale alguna característica a los ríos del Perú para más o menos tener una idea clara y precisa. Entonces esto lo hemos visto un poquito y les hago un repaso, ¿no?, de los ríos que en los últimos años han estado preguntando constantemente. Básicamente, los ríos que forman la cuenca, vertiente y boya del Pacífico y del Titicaca, principalmente, ¿no? Vamos a hacer un repasito acá. Dice, ve, en la cuenca del Pacífico, no olviden, chicos, son todos aquellos ríos que vierten sus aguas al Océano Pacífico, ¿sí? En su mayoría, ¿sí?, son ríos exorreicos, o sea, su cuenca es exorreica. Cuando hablamos de cuenca exorreica, quiere decir aquellos ríos que, ¿sí?, que vierten sus aguas en un mar u océano, ¿ya? En un mar u océano. Cuando hablamos de cuenca endorreica, es cuando los ríos vierten sus aguas en un lago o en el continente, no salen al mar ni al océano. Y cuando hablamos de cuencas arreicas, son las cuencas, los ríos que tienen, pues normalmente tienen su cauce, ¿sí?, hacia el océano principalmente, pero llevan agua esporádicamente. Tal es el caso del río Ica, por ejemplo. El río Ica es considerado el río más arreico de la costa peruana. ¿Ok? Entonces, esos datitos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta para una situación. Si es que por AOE nos preguntan, nosotros visualizamos esto. ¿Ok? Entonces, cuenca del Pacífico, dice, el río más extenso, el río Tambo, en Arequipa. El río el más caudaloso y único longitudinal, el río Santa, ¿sí? El río Rímac, el más importante. ¿Por qué el más importante? Porque en el río Rímac, en el curso del río Rímac, se han construido 5 centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, un río bastante aprovechado en la cuenca del Pacífico. El río Piura, más endorreico. Ahí está lo que les decía, es uno de los pocos ríos que no tienen salida al mar. El río Piura se pierde en el continente, ¿sí? Específicamente la parte desértica. El río Osmore en Moquegua es el río más contaminado, ¿sí? Más contaminado. El río Tumbes es el único río navegable de la costa y es el único río que desemboca en delta. Delta quiere decir varios brazos. ¿Ok? El río Chira es el río más irregular. En épocas de lluvia, gran cantidad de agua. Y cuando no llueve, muy poquito. ¿Sí? Muy poquito. ¿Se me está escuchando, José? ¿Sí? ¿Se me escucha bien, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Chévere, ya, muy bien, gracias. Entonces, Pacífico. Cuenca del Atlántico. Jenny. Cuenca del Atlántico. ¿Ya? Cuenca del Atlántico o río Amazonas. ¿Por qué Atlántico? Porque el río Amazonas, no se olviden, desemboca pues en el Atlántico. ¿Sí? Si nos preguntaran, el río Amazonas, ¿qué tipo de cuenca tiene? En el Perú, escuchen bien, en el Perú, endorreica. Y ya cuando sale, es exorreica. ¿Ya? Tenemos ríos importantes, algunos acá les menciono, el río Ucayali, el más extenso, 1.771 kilómetros, el río Marañón, el más
interdepartamental, o sea, el río que recorre más regiones, más departamentos. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y el más extenso en el mundo, pero acá en el lado peruano es corto todavía. Donde es el más largo es en el lado brasileño, ¿ok? El río Guallaga es el más importante. ¿Por qué? Porque forma uno de los valles, ¿sí? Uno de los valles más productivos de América del Sur. Uno de los valles más productivos de América del Sur. Otro, el río Mantaro, otro río importantísimo, ¿sí? Importantísimo el río Mantaro, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque en el río Mantaro, en el curso del río, se ha construido, ¿sí?, una represa. Y a su vez allí se ha construido pues la central hidroeléctrica más grande del Perú, ¿sí? Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. Ojo, también el río Mantaro es uno de los ríos más contaminados de esta cuenca o vertiente por relaves mineros. El río Yavarí, frontera con Brasil, y el río Putumayo, frontera con Colombia. Sí, ahí hay otros ríos más, Ene, Perené, Urubamba, el mismo río Tambo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muchos ríos, Napo, Tigris, o sea, muchos ríos hay, pero de los cuales ustedes, mis queridos peruanos, tienen que saber estos que son los más importantes. Señala. El Ahoy, el Titicaca, el río Ramis, pregunta, el río Ramis, el más extenso. El río Suches en Bolivia, acá hay que corregirlo, Bolivia, ¿sí? En Bolivia está el río Suches, frontera, el río Coata es el más contaminado, el desaguadero, el único que es efluente, ¿no? Efluente, sale. Y en la cuenca el río Madre de Dios es una cuenca importante también. ¿Por qué? Porque es la cuenca que tiene mayor biodiversidad, ¿sí? Mayor biodiversidad. Entonces, una cuenca importante y ahí se encuentran los lavaderos de oro. ¿Ok? Entonces, esto es importante que ustedes conozcan porque ahí en las preguntas vuelve a recalcar acá la pregunta de una SAM de geografía del año 2019-1 y nos dice, ¿no? Un río que no pertenece a la cuenca del Pacífico. Y ahí mencionan varios ríos, ¿sí? Varios ríos que estamos trabajando, ¿sí? Y un río que no corresponde. ¿Ya? Luego vamos a responder esas preguntas. ¿Ok? Luego tenemos, piden también, he visto allí varias cosas relacionadas con lo que es geodesia. La geodesia viene a ser la ciencia que estudia la división imaginaria de la Tierra. Yo la semana pasada hacía un repaso y le decía, este mapa que nos presenta acá en la diapositiva, que ustedes lo están observando, me confíen, sí se ve, ¿no? ¿Sí se está viendo? Sí, profesor. Se ve el mapa. Sí se ve el mapa, muy bien. Allí, ¿no? Tenemos un círculo y un semicírculo que son importantes. Ahorita lo vamos a ver el círculo. Profesor, pero eso no es un círculo, eso es una línea. Aparentemente, porque estamos viendo en un planisferio, en un mapa Mercator, en un mapa cilíndrico lo estamos viendo y tiene pues apariencia de línea. Pero si nosotros nos damos cuenta, la Tierra no está así. La Tierra está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Entonces, este ecuador terrestre va a recorrer la Tierra, ¿no? Es un círculo imaginario. Por eso, el nombre del ecuador terrestre, acuérdense, paralelo mayor, paralelo base, línea equinoccial, ¿sí? Línea equinoccial, círculo mayor, ¿ve? Tiene varios nombres. Entonces, profe, ¿y por qué Ecuador?
A ustedes van a sacar su lógica y van a decir, ah, Ecuador, pues porque pasa por el ecuador terrestre. No, 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 no. Sino Ecuador, ¿por qué? Porque Ecuador en griego significa justo. Y justo este círculo mayor va a dividir a la Tierra en dos mitades. Ahí les he puesto un hemisferio norte y un hemisferio sur. ¿Ok? Un hemisferio norte y un hemisferio sur. El hemisferio norte tendrá 5 nombres técnicos: ártico, boreal, continental, demótico, septentrional. ¿Ve? Y el hemisferio sur, marítimo, austral, meridional, antártico. Entonces, eso es un datito que ustedes tienen que saber. ¿Ve? Un datito que ustedes tienen que saber. Entonces, ¿por qué? Porque les podrían decir, ¿no? ¿Cuál es? Les menciono, ¿ve? Les menciono. Hablemos de Perú nomás. ¿Cuál es la región más boreal del Perú? ¿Cuál responderían ustedes? ¿Cuál es la región más o departamento más boreal del Perú? A ver, participen. A ver, participen. ¿Cuál sería? Loreto. Loreto, muy bien, Loreto. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuál es la región que se encuentra más al norte del Perú. ¿Se encuentran? ¿Cuál sería la provincia más boreal de Ancash? Cultura regional. ¿Cuál sería la provincia más boreal de Ancash? ¿Cuál sería, chicos? Payasca. Payasca, muy bien, Payasca, ¿sí? Y si volvemos a lo contrario y dijéramos, ¿cuál sería lo austral o meridional, la provincia más austral de Ancash? Ocros. Ocros, ¿no? Entonces, datitos que nos sirven, que nos ayudan en todo momento, ¿ok? Entonces, norte y sur, importante, ¿eh? Importante. Distancia angular de cualquier punto de la Tierra al Ecuador, latitud. Forma parte de, es una coordenada la latitud. La latitud va de 0 a 90. O sea, de bajas latitudes a altas latitudes. Para el norte y para el sur también, de bajas latitudes a altas latitudes. Por ejemplo, si yo voy del Ecuador, ¿sí? Si yo voy del Ecuador hasta a Cuba, por ejemplo, o del círculo ecuatorial hacia Cuba, estoy yendo a mayor latitud. ¿Se encuentran? Si yo voy del Callao a Huaraz, estoy yendo a mayor altitud. Mayor altitud. Si yo voy de Inglaterra a, ¿sí? Francia, estoy yendo a mayor longitud. De menor a mayor longitud. ¿Estamos bien? Chévere. Profe, y si yo voy de Inglaterra a Perú, estoy yendo de mayor longitud a menor longitud. En este caso ya cambia, ¿ve? Se invierte, ¿no? Porque ya es menos. Entonces, datitos que nosotros debemos conocer, debemos de saber, ¿no? De saber en este caso, ¿ya? ¿Qué más? A ver, seguimos. El meridiano base o de Greenwich, importante. El meridiano base de Greenwich es importante, ¿por qué? Porque también divide a la Tierra en dos hemisferios. Un hemisferio oeste y un hemisferio este. El hemisferio oeste se denomina, sí, occidental poniente. Y el hemisferio este se denomina oriental levante. El hemisferio oeste y este. ¿Está bien? Dos mitades. Pero no se olvide, ya acá los meridianos son círculos de 180 grados. No da todo este meridiano de Greenwich,
no da toda la vuelta. Es un círculo de 180 grados que va de polo a polo. ¿Ve? Un círculo de 180 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de círculos imaginarios, ecuador terrestre, los horizontales. Hablamos de meridianos, los verticales. ¿Ok? ¿Por qué Greenwich? No se olviden que este semicírculo atraviesa el observatorio de Greenwich en Inglaterra. ¿Sí? En Inglaterra. ¿Estamos bien? Entonces, ojo, en este caso, la longitud, sí, es menor solamente para las horas, ¿ah? Pero para la ubicación va de 0 a 180 y de acá va de 0 igual a 180. De menor longitud a mayor longitud hacia el este. De menor longitud a mayor longitud hacia el oeste también. ¿Ok? En el caso de horas, no. En el caso de horas, hacia la derecha, o sea, hacia el este, es más. A eso hacía referencia hace un ratito. Y en el caso de el oeste, es menos. Por eso, Perú, en relación al meridiano base o Greenwich, Inglaterra, tenemos 5 horas menos. ¿Sí? Porque nuestra ubicación es, no promedio, 75 grados longitud oeste. ¿Sí? Cada 15 grados equivale a 1 hora. 75 entre 15 son 5. Entonces, 5 horas de diferencia en relación a Inglaterra. Meridiano base o de Greenwich. ¿Sí? Longitud 0 grados. ¿Qué quiere decir eso? Por decir, nosotros estamos a las 8:30. Falta unos minutos, ¿no? Pero vamos a ponerle exacto. 8:30. ¿Qué hora es en Inglaterra? ¿Qué hora será? A ver, 1:30. ¿alguien? ¿Qué hora será en Inglaterra? 1:30. 13:30. No se olviden, las horas hay que decirlas de 0 a 24. No como las establecemos en el Perú. En el Perú se ha establecido hasta las 12 a.m. y de las 12 para arriba p.m. ¿No? Por eso ya ustedes, por lógica, porque eso está en el cerebro. No decimos, raros son las personas que dicen, ¿qué horas son? 2 de la tarde, te dicen. O 2 p.m. ¿Ve? Hay pocos que dicen, ¿qué horas son? Son las 14 horas con 15 minutos. Son las 18 horas con 30 minutos. No, dicen, ¿qué horas son? 6:30. Si está un poquito, si está día, 6:30 de la tarde. Si está oscuro, ya 6:30 de la noche será, pues no. Entonces, fíjense cómo sea. Eso porque nosotros estamos cerca del Ecuador, nos pasa eso, ¿no? ¿Ve? Pero un alemán no puede decir, pues, en verano no puede decir, oye, son las 8:30 de la noche, no, porque en verano, las 8:30, o sea, las 20 horas con 30 es día. En Alemania, todavía en verano, oscurece a las 10 de la noche, o sea, a las 22 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso las horas van de 0 hasta 24. ¿Sí? Importantes. ¿Por qué importante? Porque en el año de 1911 se establece como la hora, ¿sí? La hora internacional. A partir de allí rige una hora específica para todos los países del mundo, una hora internacional, ¿sí? Una hora civil, le dicen algunos, otros le dicen una hora, pues, legal, ¿no? Porque se estableció así. Y los países tuvieron que adoptar esa hora. Ahora, por ejemplo, en el caso del Perú solamente tenemos una hora. En el caso de los países grandes, como Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene 5 usos horarios, 5 horas diferentes. Entonces, ellos ya conocen quiénes están en esos rubros. Rusia, ustedes vean en el mapa, ¿ve? Rusia va de más o menos desde la E mayúscula, un poquito más allá, Montes Urales, ¿sí? Vas, Europa también una parte todavía, ¿sí? Desde la E más allá,
hasta, mire, hasta la línea internacional del tiempo. Hasta ahí va. 11 usos horarios. Imagínense. Ya cada uno se ha establecido. ¿Sí? Entonces, importante, ¿no? El meridiano base nos indica el mediodía del planeta. El mediodía del planeta. Y a partir de ahí ya todo se ha vuelto pues chévere, ¿no? Todo se ha vuelto chévere. ¿No? Si en estos tiempos haría un cambio sería una locura, ¿no? Una locura. Entonces, todo se fue adaptando a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Alguien me preguntaba, por ejemplo, pues, profesor, en todo el mundo es pues enero, febrero, sí, ya desde 1582 más o menos, ya se establece el calendario gregoriano. Ustedes acuérdense, el Papa Gregorio XIII establece un calendario de 12 meses. ¿Sí? No te dejes, el usuario es incorrecto. Ah, Por eso te digo, vamos a crear tu usuario. Pues igual en el mismo enlace te va. alguien, apaga tu micrito, papi. ¿Ya? Entonces, está con su usuario incorrecto, dice, le rechazan. Acepta nomás, Joshi, no importa, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿me escuchan, no? Mayrita, ¿me escuchas? Maribel, Joana, ¿me escuchan? Ya. Sí, ¿no? Ya, chévere. Entonces, el calendario gregoriano se ha establecido ya para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, todos, y allí ya cada uno pues ha adaptado sus costumbres, sus festividades, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, para la cultura occidental, que la mayoría somos cristianos, celebramos pues la Navidad y el Año Nuevo el 1 de enero. Otros no, pues los chinos su Año Nuevo no es enero, no es 1 de enero, sino recién empieza por febrero, todavía hacen ellos. ¿Ve? Entonces, todo eso ya los países se han ido adaptando. ¿Por qué? Porque vivimos ya ahora en un mundo globalizado, donde ya la tecnología y todo lo demás ya es mucho más sencillo, ¿no? Para ustedes, que son habitantes del siglo XXI. Para nosotros, que somos habitantes del siglo XX, un poco más complejo todavía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a esta realidad en la que ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, antes, pues que me iba a comunicar en los años 2000, ahí los alumnos ya se han olvidado del profe y el profe también ya se acuerda de algunos nomás. ¿Por qué? Pues no había pues communication. Ahora no, ahora todo WhatsApp, Telegram, Instagram, todos los elementos que puedan haber y cada vez se va creando más. Las redes sociales pues son elemento fundamental, pero a veces fundamental ¿para qué? Para desperdigar el tiempo y la vida, cuando las redes sociales deben ser un instrumento de cultura y eso no está pasando, muchachos. Entonces, todo eso es importante que ustedes visualicen, ¿ya? Entonces, el este, occidental, poniente. El oeste, perdón. El este, oriental, levante. Por ejemplo, ¿cuál es el departamento más poniente del Perú? ¿Cuál será? Piura. Piura, chévere, Piura. ¿Ve? ¿Y cuál es el departamento más oriental o levante del Perú? Madre de Dios. Madre de Dios. Esos son los puntos extremos que cualquier peruano, no necesariamente el que postula, debe de conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas elementales. Y tu región, obviamente. En el caso de nosotros es más difícil conocer. ¿Por qué? Porque Ancash es la región que tiene más provincias, 20. ¿Ve? Para el tumbesino es fácil, 3. Para el tagneño es fácil, 3. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Imagínense. Los otros 20 provincias. ¿Ve?
¿Ve? Pero si nosotros lo dividimos por sectores, se nos hace más fácil, ¿no? ¿Ve? 3 sectores, teniendo en cuenta las líneas imaginarias, ¿ve? 3 sectores. Sector, sí, costa, sector central y sector oriental. Sector costa u occidental. Ahí están las 3 regiones, las 3 provincias costeras. Santa, Casma, Guarmey. En el centro tienes arriba Payasca, Corongo, Huaylas, Yungay. ¿Qué va a ser? Carhuaz, Huaraz, ¿sí? Las vertientes, Aija, Recuay, Bologdés y otros. ¿Se cuenta? Ya van 13. Por este lado, 7, ¿no? Siguas, Pobabamba, Mariscal Luzuriaga, Antonio Raimonde, Asunción, Carlos Fermín Fiscarral. ¿Ve? ¿Qué falta? Miau, Guari, ya está. 7. Entonces, datitos que ustedes pueden saber. Entonces, cuando este próximo miércoles creo es el examen, chicos, ¿sí? 26, ¿no? ¿O han cambiado? Estoy desinformado ahí. Sigue el 26, está propuesto, ¿no? Sí. El 26. Entonces, mire, la cosa pues está bien, entonces, Dennis. Tiene la chance de ustedes de poder ingresar, de poderlo. Son cositas sencillas, pero hay que leerlas simplemente bien. ¿Sí? De repente hay acá, veo 41 participantes, serán pues 39, 38, ¿no? Porque estoy compartiendo pantalla. Ustedes ven cosas elementales que lean bien. Los que van a ciencias, los de ciencias, ahí lo ven, dicen, no, pregunta de letras, no quiero saber. Y ahí está donde va a dirimir. Vas acumulando. ¿Ves? Vas acumulando. Yo le digo con experiencia propia, ¿por qué? Porque hubo un gallo donde, ¿sí? Normalmente los que postulaban para ingeniería civil con 195, 200 ya era más que suficiente para poder ingresar. Pero a veces eso es relativo, chicos. ¿Qué pasó? Un año, el más bajo puntaje fue ahora recién, hace pocos añitos atrás, no tan lejos, 234, imagínense, los fregó a muchos. Y preguntas sencillas de cultura general, de geografía cívica, cultura regional que había, o a veces hasta del lenguaje, que estaban al alcance de ellos. Simplemente no lo revisamos. Un examen de admisión debe ser completamente revisado por los estudiantes. Por eso, buscar estrategias para hacer las cosas bien. Y de allí, pues ya empieza, ¿no?, la labor como estudiante en la universidad y logras pues los objetivos. Pero para eso tienes pues que saber cosas mínimas. Cosas mínimas. ¿Ve? Y esta parte, geografía, cosas de historia, por ejemplo, mínimas. ¿Ve? Como que preguntaron en la UNASAM, ¿no? ¿Cuándo se inicia la Segunda Guerra Mundial? Ya, no saber eso, pues ya implica, pues, ser un extraterrestre, babies. Cosas vívidas. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo se inició? A ver, quiero saber. Estamos en examen de admisión ya. Hoy día estaba programado, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuándo se inicia la Segunda Guerra Mundial? El 39. Con 1939. Y termina el 45, ¿no? 1939 y 45. Hubo una pregunta ahí, ¿eh? Hubo otra pregunta sencillísima, de 4 puntos, que lo puedes resolver en 2 patadas, 10 segundos. 10 segundos. ¿Entre quiénes se dio la Guerra Fría? Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos y la URSS, que ahora ya no existe la URSS. Ahora todo está globalizado, todo está... tenemos una economía social de mercado en el mundo. Dirá, profe, hay países comunistas, casi no ya.
China, profe, no. China es el que más ha permitido de que el capitalismo entre a su país. ¿Para qué? Para que se desarrolle. Porque imposible sin eso. Antes en China, pues, no había KFC. Ahora los chinos papean, comen su KFC. ¿Ve? Antes, pues, en China tomaban, pues, aguepuquio. ¿Ve? Ahora los chinos toman su Coca-Cola, Pepsi Cola, las transnacionales más grandes del planeta, ¿no? De aguas carbonatadas. ¿Se encuentran? Entonces es toda esa figura. ¿Por qué? Porque ya no hay esa guerra fría. 1980, destrucción total. Ya la caída del muro de Berlín cambió el planeta. Ya todo globalizado. ¿Eh? Los datitos que nosotros debemos de saber, debemos de conocer. ¿Ya? Chévere. También habla de los fenómenos meteorológicos. No nos olvidemos, nosotros, chicos, vivimos en una capa de la atmósfera. ¿Cómo se llama esta capa donde vivimos? Troposfera. Pues muy bien, ¿eh? Ya esta estudiante Celeste, creo, acá veo su nombre, sí, Celeste, y los otros más ya están aptos para ingresar. ¿Eh? Ya debe estar solicitando su constancia de ingreso. Cosas elementales, ¿ve? La atmósfera es todo. En la capa donde vivimos se llama troposfera. Y esa troposfera es la capa más activa. Por eso les he puesto la fotografía de la playa y todo. No sé si pueden ver en el fondo de pantalla, ¿no? En el fondo de pantallita. Entonces, allí se van a producir fenómenos meteorológicos. Y ustedes dirán, profe, ¿qué son esos fenómenos? ¿Ve? Luminosos, acústicos, eléctricos, acuosos, aéreos. ¿Sí? Fenómenos luminosos, arcoíris, relámpago, halo, espejismo. ¿Ve? Fenómenos. Acústicos, eco, trueno. Eléctricos, rayos, auroras polares, boreales en el norte, australes en el sur. Acuosos, garúas, rocío, lluvias, chubasco, nieve, granizo, pedrisco. Aéreos, vientos, huracanes, tornados, etcétera, etcétera. ¿Vi? Hay otros fenómenos también, litometeoros, ¿sí? Por ejemplo, tolvaneras, ¿sí? Tolvaneras, etcétera, etcétera. Entonces, estos fenómenos hacen de que la troposfera sea la capa más activa. En la atmósfera, la troposfera es la capa más activa. Allí el hombre realiza sus actividades económicas. Allí el hombre vive en la troposfera. ¿Sí? Entonces, con estos fenómenos el hombre convive. El único fenómeno meteorológico que no se produce en la troposfera son las auroras polares. Ojo, las auroras polares se producen ¿dónde? ¿Dónde están los satélites? En la Termósfera. En la termósfera. ¿Por qué? Porque ahí es donde hasta ahí llega pues ese enfrentamiento entre el campo magnético de la Tierra y los vientos solares. ¿Ve? El campo magnético de la Tierra y los vientos solares. Elementos importantísimos que nosotros debemos de tener en cuenta. Fíjense, terrible esa situación. ¿Ya? Entonces, profe, un espejismo. Posiblemente ustedes alguna vez han viajado por la Panamericana o por una pista donde hay mucho sol. Y cuando levantan la vista, ustedes ven en la pista, al fondo parece que estuviera húmedo. ¿Sí? Hay espejismo. Y no está húmedo. Hay un poco a los choferes, pero ya en muchos casos conocen, saben. ¿Ve? Entonces, elementos que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Ve? Eléctrico es el rayo.
acústico es el trueno. Y lo que alumbra es el relámpago. ¿Se producen los tres a la vez? Sí. Por eso decimos, ¿qué es lo que suena? El rayo. El rayo es eléctrico. Lo que suena es el trueno. Lo que alumbra es el relámpago. ¿Ok? Entonces, datitos que nosotros debemos saber. Ahora, yo pregunto, si nosotros sabemos sobre la atmósfera, tenemos un oxígeno 3 u ozono, que es importante. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra el ozono? Estratosfera. En la estratosfera. No se olvide, estratosfera. Las capas de la atmósfera son troposfera, acá donde vivimos. Más arribita, estratosfera, a 18 kilómetros para arriba. El ozono está entre el kilómetro 24 al 30. Ahí está el ozono. El ozono importante, nos protege de la radiación ultravioleta. De la radiación ultravioleta. ¿Sí? Importante que sepamos. De ahí viene la mesósfera. La mesósfera ahí hay una subcapa llamada zodiosfera, donde absorbe la radiación de color azul y el espacio sideral está de ese colorcito. ¿Sí? Unos pocos kilómetros es azul. Pasas ese azul, continúa el color oscuro. Negro, negro es. No se olvide. Característica del universo. Oscuro. Es negro. ¿Es la más fría también, profesor? ¿Mami? ¿Es la más fría también? Claro, pero a medida que se sube y ya cambia, pues. O sea, la mesósfera es la más fría. Pero de allí viene ese cambio brusco que se da. De la mesósfera que llega hasta menos 110 promedio, menos a 110, pasas a la siguiente capa, viene la termósfera. Viene la termósfera. Ustedes hace unos días se habrán enterado, ¿no? De que la Tierra estaba en peligro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chinos habían enviado, ¿sí? Elementos al espacio y habían perdido el control. O sea, ya de la Tierra no podían decirle, oye, por acá a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Habían perdido el control total. La Tierra por gravedad, ya cuando un objeto ya no está al mando de nadie arriba, la Tierra por gravedad se lo jala y lo hizo regresar a este cohete, que era pues inmenso, de múltiples toneladas. Entonces había peligro, ¿no? Peligro no para todo el planeta, sino para los lugares donde iba a caer. Muchos dijeron que iba a caer en Sudamérica. Más o menos el cohete tenía pues una altitud de casi un edificio de 10 pisos, más o menos. Un poquito más y las toneladas que pesaba todavía. Al regresar, imagínense la velocidad que regresa podría causar una explosión de gran impacto. Entonces, ha regresado a la Tierra, ya cayó ya hace algunos días. Y felizmente tuvimos la suerte de que se desvió por la situación de todas las capas atmosféricas, sobre todo en la termósfera, que entra a mayor velocidad, ahí se volatilizó un poco y regresó a la Tierra, donde estamos ya pues fragmentos que cayeron en el océano Índico. ¿Sí? En el océano Índico. Por eso pues la característica de la termósfera, por ejemplo, es importante, ¿no? Volatiliza los meteoros. Si la termósfera no volatilizara los meteoros, ya no habría vida en la Tierra. Imposible. Los humanos, sobre todo, moriríamos. Entonces, la termósfera es una capa importantísima. Termósfera o ionosfera también. Gracias a la termósfera también nosotros nos podemos comunicar muy fácilmente. A través de esto, ¿ve? A través del Zoom, a través del Meet, a través del Classroom. Tú chateas con un pata de Europa a través del WhatsApp o a través de Telegram, qué sé yo, Instagram, y al toque. ¿Por qué? Porque la termósfera es conocida como la capa de las comunicaciones.
todo lo que tú estás haciendo inmediatamente va al satélite, ¡bum!, que está en la termósfera. ¿Ve? Y eso se reparte en todo el planeta. ¿Ve? Eso es lo que ha revolucionado, muchachos. Ha revolucionado todo. Entonces, por eso es importante, pues, que se visualice, que se conozca, ¿no?, sobre las capas de la atmósfera. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? La estamos destruyendo. ¿Ve? Excesiva contaminación. ¿Ve? Excesiva contaminación. Entonces, queda una chamba fuerte, ¿no? En el Perú, la pandemia está matando a una persona cada 5 minutos. En el Perú, la pandemia. Pero el cambio climático, sí, el cambio climático no va a matar una persona en 5 minutos. Nos va a destruir por completo. Nos va a destruir. Entonces, y eso no está teniendo en cuenta, ¿no?, los seres humanos. No aprendemos. No aprendemos. ¿Ve? Entonces, los países, los gobiernos, tienen que tomar medidas drásticas con respecto a esto, chicos. Si no, los vamos a fregar. Si yo ya estoy un poco tío, ya estoy cumpliendo mi ciclo de vida, pero ustedes, ¿no? Ustedes, sus hijos, imagínense. ¿Qué planeta le vamos a dejar? Entonces, terrible esa situación. Entonces, nos debe permitir esta pandemia, debe permitir reflexionar mucho. Elemento importante. Continuamos, nenes, no les preocupo, porque de repente este profe no está dando más, ya no doy un buen examen, van a poner pretexto. No, ustedes tienen una labor grande, que milagro se pone a llorar, nada, tienes que ingresar, no importa, ya una vez ingresada, ya cultos, ya nos morimos, ¿no? Arriba también ya vas a poder discutir con San Peter, ¿no? Las 8 regiones naturales, esto siempre entra y siempre falla. Yo lo he hecho así más sencillito, esto te lo paso luego, José, ¿sí? Te lo paso en PDF para que le mandes a los nenes ahí por su WhatsApp. Tesis de Javier Pulgar Vidal. Normalmente había sido dividido el Perú en 3 regiones naturales: costa, sierra y selva, costa, Andes y selva. Esto lo hizo, pues, Pedro Cieza de León por los años 1550. Después de casi 500, 600, 700, 800, después de 400 años, casi 400 años, en la década de 1940, Javier Pulgar Vidal plantea su tesis y él hace un recorrido transversal de Lima a Pucallpa. Y ahí pues se encuentran las famosas 8 regiones naturales. En la costa, obviamente, Huán. En los Andes, allí hay más regiones. Y en la selva, 2 regiones. Entonces, cuando yo te digo, te preguntan, hicieron una pregunta, ¿en dónde empiezan los Andes? En Yunga. Los Andes empiezan desde los 500 metros para arriba. ¿Ve? Entonces tenemos las 8 regiones naturales: Chala o costa, costa o chala; Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o cordillera; selva alta o rupa-rupa; selva baja u omagua. ¿Basado en qué? En sus pisos altitudinales. De 0 a 500, chala o costa. De 500 a 2,300, yunga o quebrada. De 2,300 a 3,500, quechua. De 3,500 a 4,100, suni. De 4,100 a 4,800, puna. Y de 4,800 a 6,768, cordillera o janca.
De ahí en el lado oriental ya va la selva alta de 400 a 1500. Carlos Peña Herrera, ¿sí? Ahí habla también de una ceja de selva. La ceja de selva viene a ser la yunga, la yunga fluvial. ¿Ve? Porque del otro lado también hay una yunga. ¿Sí? Entonces, pero ya, como es ya cerca, está en parte oriental y el oriente está relacionado con la selva, ya por eso dice ceja de selva. Pero, ojo, él no habla de ceja ni de pestaña, nada. Él habla de las 8 regiones naturales. Estoy hablando de otro autor, Carlos Peña Herrera, geógrafo también. Selva alta, caliente, caliente. Rupa rupa significa caliente, ardiente, 400 a 1500. Y la selva baja de 82 a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Dato importante. ¿Sí? ¿Por qué, profe, en los Andes hay más regiones? Ah, no te olvides, la presencia de la cordillera. Todos los que vivimos en el Callejón de Huaylas, vivimos, ¿no?, en la cordillera tropical más alta del mundo. ¿Sí? La cordillera tropical más alta del mundo. Y ahí lo más representativo que tenemos es, pues, sí, es el nevado Huáscarán. ¿Sí? El nevado Huáscarán. Entonces, datitos que nosotros, sí, tenemos que saber y conocer. ¿Ya? Tenemos que saber y conocer. Ustedes, nenes y nenas, tienen pues mucho. Ojalá después de esta pandemia hayamos reflexionado y ya nuestro mundo sea pues diferente. Pero a veces falta, ¿no? Falta eso. Algunos siguen viviendo, no sé cómo, viven por vivir. No están reflexionando en torno a esto. Chévere. Ahora, profe, ¿y quién nos habla de las 11 ecorregiones? Allá, las 11 ecorregiones ya nos habla, ¿sí? Antonio Braque. Antonio Braque. Cuando habla de 11 ecorregiones, Braque ya hace un estudio más completo. Pero ojo, Javier Pulgar Vidal se dio cuenta después todavía, porque él seguía investigando, se dio cuenta de que, sí, de que él había fallado. ¿Por qué? Porque el Perú es muy complejo. Y ahí ya nos habla de 84 nichos ecológicos y 96 zonas de vida. Por eso, a partir de ese descubrimiento, a partir de ello, ya Javier Pulgar Vidal, sí, pues, ya hizo un estudio más completo de esto, ¿no? O sea, ya se ve a Javier como un geógrafo extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿Por qué? Porque eso hizo que Perú pues sea reconocido como uno de los países megadiversos del planeta. ¿Sí? Pero ya mucho antes ya se nos había hablado, pero no mencionaba tanto, por ejemplo, Antonio Raimondi, ¿no? Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces, tanta recursos, no puede haber pobreza. Si no hay pobreza, ¿por qué? Porque se roban los recursos, pues, nenes. Los recursos se roban. La corrupción destruye nuestros recursos. Y los que menos tienen, no la ven. Los que menos tienes, no la ven. Entonces, dato importante. Hoy, ahora sí ya viene, ya creo. Sí, ya está. Muy bien, ahora sí, hoy, 9 de la mañana. ¿Cuántas preguntas tenemos? 35, creo. Vamos a ir resolviendo. Un río que no pertenece a la cuenca del Pacífico. Está sencillo ahí. Está sencillo. Con ese esquemita que les he dado, no hay vuelta que darle. Les he hablado, Santa, único longitudinal más caudaloso, promedio. Rímac, el más importante, 5 centrales hidroeléctricas.
Chira, el más irregular, y Tumbes, único navegable y único que desemboca en delta. ¿Sí? Marañón no pertenece a esa mancha. Marañón es del Amazonas. ¿Se acuerdan? Sencillo. ¿Cuánto demoras en eso? 10, 20 segundos. Tú para cada pregunta tienes 90 segundos, pero hay que leer bien. En la pregunta 2, ya un poquito más floro, dice el sistema establecido... ahí está. El sistema establecido en 1911, donde la mayoría de países aceptaron como meridiano base para el cálculo de la hora a Greenwich, ¿ve? En base a la trayectoria del Sol alrededor, pasa un flor, un montón, ¿ve? Y yo les he explicado. ¿Cuál de las horas debe ser allí? Legal. La hora legal, la hora establecida, ¿sí? Mundialmente. Profe, hora solar, hora punta, no, ¿con qué vive pues? ¿Qué horas son en el Perú? Son las 9 horas del día 19 de mayo. ¿Ve? Son las 9. Profesor, a veces, ¿ve? La hora local, muchas veces la hora local, adelantan la hora. En Europa, por ejemplo, acostumbran a adelantar 2 horas. La gran mayoría de países. ¿Por qué? Porque en verano, ya les dije, el día dura más, pues. Entonces aprovechan más toda esa situación, ¿no? Entonces, todos esos elementos. Pero la hora establecida en 1911, y a donde la gran mayoría de países toman como punto, es la hora legal. ¿Chévere? Muy bien. Proceso a través del cual se produce el desplazamiento. ¿Esto qué es? ¿Quién realiza? ¿Y dónde se produce esto? En los volcanes. Un volcán. ¿Ve? Floro también, ¿no? Es un volcán. Un volcán, pues, es un área donde tiene, pues, un cráter, una chimenea principal y un foco u hoguera. Por allí, pues, eso, por allí se desplaza, sí, pues, el magma, ¿no? El magma, ¿no? Desplazamiento del magma desde el interior hacia la superficie. Hoy es el cumpleaños del profesor Alex, podemos cantarle al final de la clase, cántate. Oye, no avises, van a venir a la casa y me van a dejar, no he preparado nada, no he cocinado nada, chicos. Entonces cantemos, profesor. Faltando 10 Al minutos. final, vamos a Mi amiga. De tuyo. Gracias. Al final, no se emocionen. Profesor, Cada vez que me acuerdo de mi cumpleaños, no es un año más, es un año menos, babies. Ustedes felices, festejan. Yo no quiero festejar porque, miren, voy sumando. Y eso no me conviene, no me hace... Feliz un año. Tranquilo, profesor, que nosotros también vamos a llegar a ese etapa. no soy tan viejo, pero es un año menos. No cumples un año más, sino un año menos, babies. Ya, seguimos al final, gracias. Dice, entonces, 4 ya. Señale una variable social del crecimiento de... fácil, pues. ¿Cuál sería? Natalidad, número de nacimientos, migración, migración, morbilidad, número de enfermos, mortalidad, número de muertos. ¿Quién es lo que manda? Natalia. La natalidad. La natalidad. ¿Ve? La tasa bruta de natalidad es una variable del crecimiento demográfico. ¿Por qué? Porque hay más nacimientos y menos y pocos muertos. Pero ahora va a haber cierta variación, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pandemia hay bastante muerto, ya casi se equipara. No creo que se equipare con el número de nacimientos. ¿Por qué? Sí, descárgalo. Alguien está cocinando y está dando su receta, apague su micro. Siléncialo, Joseciño, muy bien. Entonces, decimos, hijos, ¿sí? Imposible que la mortalidad, salvo pues que sea una catástrofe, ¿no? Le iguale a la natalidad, no. En el Perú, más o menos al año, medio millón de nacimientos, ¿sí?
y muertes no es tanto. Con la pandemia vamos a hablar en un año, ahorita, según el CISFO, según los cálculos, vamos a poner exageradamente 100.000. Entonces no iguala, ¿ve? No igual, imposible, imposible. Pero, profesor, el Perú cada año, en vez de aumentar la población, disminuye. Sí, se da esa figura. Entonces, el evento es importante. 5. ¿Cómo se llama el astrónomo? Es fácil. Las B. Clyde Tombaugh. El 18 de febrero de 1930, él descubre Plutón. Y fue un acontecimiento importantísimo. ¡Ah! Los norteamericanos somos lo máximo. Los rusos no hacen nada. Y nadie dijo nada, ¿eh? Pucha, que ya los rusos, pues caballeros, nos ganaron, pues hoy los norteamericanos han descubierto un nuevo planeta, por Dios. Nosotros tanto que hemos investigado, no hemos visto a Plutón y se ha chorado. Ya ve, ahí estaba la Guerra Fría. Pues. Tú mandabas un perro, yo un chancho, tú un Sputnik, yo así, ¿no? La bronca. ¿Quién llegó primero a la luna? Los norteamericanos, para que ustedes sepan, mira la bandera cómo flamea, más falso que, ¿no? Todos, esa es guerra psicológica también, pues. ¿Quién era el que dominaba? El oso ruso, el de la URSS o el águila de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? Pero ya después se dieron cuenta que habían metido la pata, ¿no? ¿Por qué? Porque Plutón no reunía las características de un planeta. Por eso ya el 2006, cuando es descartado Plutón como planeta, ya no hay tanto roche, ¿no? Ya dice, no, bueno, pues hubo un error, Plutón hay que considerarlo ahora en otro grupo, ¿no? Oye, pero solo no va a estar Plutón, ¿no? Llamemos pues a Ceres, a Makemake, a Umea, ¿eh? Eso es la mancha de Plutón. ¿Cómo le denominaron? Planetas enanos. ¿Ve? Planetas enanos. Profe, y antes Ceres, ¿qué era? Un asteroide. Antes del 2006, Ceres era asteroide, el asteroide más grande, descubierto en 1801. ¿Sí? Entonces, datito importante. ¿Ya? Datito importante. Un ratito, por favor, Feito. De ahí me llamas, estoy en clase, por favor. Ya, chévere, gracias. Pucha, que las llamadas no cesan, muchachos, discúlpenme, no es mi estilo, pero que tengo que decirle que me llamen después porque tenemos clase. La chamba continúa, nenes, ¿ah? Es importante eso, no, mi cumpleaños me pierdo una semana, un mes, no. Cumpleaños, si bien es cierto, es importante, pero más importante es cumplir con los deberes, cumplir con las obligaciones. Eso es lo más satisfactorio. Para mí, el regalo más grande como maestro es que ustedes me estén escuchando en mis clases. Y algo de mí quede en ustedes. Eso es el regalo más grande. ¿Ve? El regalo más grande para mí va a ser que José, que ha sido mi alumno, sea pues uno de los ingenieros civiles más connotados de Huaraz. Eso va a ser el regalo más grande. Que un oso, una muñeca, una flor, no, eso no sirve, ¿veis? Eso no sirve. El regalo más grande es la esencia, la delicadeza que los chicos que pasaron por las aulas donde yo enseñé logren sus objetivos. Eso es lo más grande, hijos. Chévere. Seguimos. Entonces, allí Clyde Tombaugh, él es el que planteó eso, ¿no? Descubrió Plutón. Profe, Kuiper descubrió pues una estrella que lleva su nombre, que es la estrella más pequeña. Gamow es autor de la gran explosión. ¿Ve? Hermann Bondi, autor de la teoría del universo estable. ¿Ve? George Lemaitre, ¿sí? Él es el padre del Big Bang. Anótenlo. ¿Eh? ¿Listo? ¿Ya ve? No cierres eso. Me lo traes, Miguel.
Puerto de Chucuito se localiza en la región. Ahí puede haber un error, pero fíjese, el puerto en el lago Titicaca se llama Puerto de Puno. Yo he estado viendo y muchos dicen Puerto de Puno, pero ahí también hay un lugar que se llama Chucuito, ahí al ladito del Puno, ¿no? Y ustedes dirán, Chucuito, profe, ¿no es Callao? Sí, en el Callao hay un lugar, un barrio, ¿no? Un balneario donde se llama Chucuito, pero no puerto. Entonces, cuando hablan de puerto, entonces hablamos, dice, región. La Libertad, Arequipa, Loreto, Ica y Puno. Profe, pero Puno no tiene mar. Ojo, los puertos se clasifican en marítimos en los mares, fluviales en los ríos y lacustres en los lagos. Claro, sino que acá nos desconcentra. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice puerto a mar, pues, mar, océano. ¿Y qué tiene océano? Ah, la Libertad tiene océano, Arequipa tiene océano, y Ica tiene océano. Te fregaron, ¿ve? Y ahí varios fallaron, ¿ve? Varios fallaron. Entonces acá la respuesta es Puno. La respuesta es Puno. ¿Ya? Seguimos. Los animales oriundos de un lugar que no ha sido domesticados por el hombre forman la fauna silvestre. ¿Qué pasó con muchos estudiantes? Marcaron la fauna y la flora. Si te hubiera dicho los recursos oriundos de un lugar, cambia, ¿ve? Ahí sí es fauna y flora, flora y fauna. De esta palabrita le cambia, ¿ve? Los animales ya cambió. O sea, estás hablando de fauna nada más. Entonces ahí hablas de silvestre. ¿Ok? Algunos confundieron y marcaron natural. Por ejemplo, ¿no? Hubo una pregunta que por acá no lo he visto, pero plantearon también. Dice, los recursos naturales, según su origen, se clasifican en... ¿Cómo se clasifican los recursos naturales según su origen? Respondan. ¿Están allí? ¿Se han desaparecido? Creo. ¿Cómo se clasifica, Celeste? ¿Decías? Ustedes saben eso, ¿eh? Desde guaguitas les han enseñado. Según su origen, ya les hago acordar. Según su origen es animal, vegetal, mineral. Según su origen. École. Según su permanencia, los recursos naturales pueden ser, ¿sí?, permanentes, renovables y no renovables. ¿Ya? Y comúnmente, si no hay esa alternativa, solamente son renovables y no renovables. Renovables, que aquellos que son aprovechados de manera sostenible se van a regenerar. Y no renovables, de aquellos que ya no vuelven nuevamente. ¿Sí? Son aprovechados una sola vez. ¿Chévere? Ya está. Entonces, recursos. La formación, les he explicado. La 8, la formación de las nubes, lluvias, vientos, descargas eléctricas y todo lo demás, ¿sí? Se produce ¿en dónde? En la troposfera. ¿Dónde vivimos? ¿Ve? ¿Dónde vivimos? Chévere. Uy, la 9, también lo hemos hecho. Ahorita acabo de explicarles. En su viaje de excursión usted llega al valle donde predomina el cultivo del maíz. Clima seco y todo eso es flor. Y ustedes acá dicen, se ubica a 2.800 metros. ¿Qué región? Quechua. Vamos a ver. Ahí está. 2.800. 2.300 a 3.500. Región Quechua. ¿Se dan cuenta? A veces dice, estos números, estas cositas, ¿para qué me hacen? Ahí está, ve la respuesta. Y muchos que marcaron Suni. Perdieron.
El profesor de geografía explica la riqueza de nuestro mar se debe a la abundancia del plancton. Abundancia del plancton. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué les estoy haciendo? El profesor explica, ahí está dando la respuesta. Descripción. Principio de causalidad o explicación. Todo tiene un origen importante. Lugar donde se origina el movimiento sísmico, abajo, en sus inicios. Será hipo, muy bien. Hipo es abajo. Epi es arriba. Hipo, abajo. Epi, arriba. ¿Ya? Hipocentro y epicentro. El diastrofismo es lo que causa, pues, que haya sismos. ¿El epicentro? ¿Ya? Muy bien. 11. 12 dice. ¿La 10 cuál era, profesor? Oye, está enamorada. Oye. La 10, ¿cuál era? Causalidad, pues causalidad o explicación. Causalidad. Sí, ahí me confundo. Hipocentro. ¿Ya? Hipocentro. Estas fueron las preguntas más tranquilas que hubo. Después, todas papayas se están haciendo ya después. El debilitamiento de la capa de ozono se debe a la emisión de clorofluorcarbonos, los CFC. Ojo, capa de ozono es CFC. Contaminación ambiental es GI, gases efecto invernadero. ¿Ya? Chévere. Ahí está. El debilitamiento de la capa de ozono se debe estoy explicando acá, explicación. Y esto se puede observar en la Antártida. O sea, explico. ¿Qué? Explico y localizo. Muy bien. La D. Muy bien. Explico y localizo. Estoy explicando y estoy diciendo en qué lugar, ¿no? En qué lugar estoy ubicando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la 13. Respecto a la ciencia geográfica. ¿Sí? Respecto a la ciencia geográfica. ¿Sí? Dice, estudia la organización del espacio terrestre. Verdadero. Verdadero. Estudia la interrelación acá les ponen floro para hacerlos confundir. Y las actividades humanas. Sí, verdadero. Todo lo que me rodea con las actividades. Verdadero. Su carácter científico se basa en la aplicación de los principios. Verdadero. Claro, mire, ¿ve? 14 dice, las semicircunferencias que se interceptan o convergen en los extremos de los polos, ¿cómo se denominan? Les he dicho. Greenwich, ¿qué es? Meridiano. Ahí está, ¿ve? Regalado, preguntas regaladas. Chévere. 15. Respecto a las características del Ecuador, hemos hecho el Ecuador. Indique los enunciados correctos. ¿Divide a la Tierra en austral y boreal? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Entonces, 2 dice, ¿es un paralelo perpendicular al eje? Sí. Es un paralelo, claro, el Ecuador es un paralelo, ¿ve? Verdadero. ¿Estamos bien o no? Verdadero. ¿Es el meridiano que divide a la Tierra? Sí. Falso, ¿no? Falso. No es un meridiano. Estamos diciendo que es un paralelo, no va a ser pues un meridiano. Entonces, one y two. Respuesta E. 15 es E. 16. Respecto a las coordenadas geográficas, indica la alternativa correcta. Las coordenadas geográficas son latitud, longitud y altitud. ¿Sí? Las coordenadas geográficas son latitud, altitud y longitud. 16. Dice 1, ¿no? Es la intersección entre un paralelo y un meridiano verdadero. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. 2 dice, se expresa en 2 valores, latitud y longitud. Verdadero. A ver, aló, Yuri. No, falso. Solito. De acá 10 minutos, de acá 10 minutos, 15 minutos. Estoy en clase, papi. ¿Ya? Por favor. Ya, papi. Tengo que ganar para las chelas.
Ya, Cholo, ya. Muy bien. Ay, me llama, pucha, soy muy querido, ¿y qué está pasando, ah? Entonces dice, disculpen, hijos, disculpen, respecto a las coordenadas, la 1 es, ¿verdad? Verdadero. Verdad. La 2 Falso. se expresa en dos valores, latitud y longitud, Falso. Se expresa en 3. se expresa en 3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Solo la una. Solo la 1. Solo la 1. No son solo circunferencias, también son semicircunferencias. ¿Ve? Solo 1. ¿Ve? Entonces, acá un poquito que la 2 nos puede hacer caer, ¿no? Se expresa en dos valores. No, profe, pero las coordenadas son 3, pues. Latitud, longitud y altitud. Claro, chévere. Ve, al toque se han dado cuenta. 17. A partir de las características de las coordenadas geográficas podemos afirmar, dos lugares situados en el mismo paralelo tienen una misma latitud. No. La latitud se mide de 0 a 90. O sea, dos lugares en el mismo paralelo tienen la misma latitud. Sí, pues. Sí, verdadero. Claro, verdadero. Verdadero. ¿Ya? La latitud se mide de 0 a 90 del Ecuador hacia los polos. Verdadero. Verdadero. La latitud es de 0 a 90, la longitud de 0 a 180, ¿ya? Dos lugares situados en el mismo meridiano tienen la misma longitud. Verdadero. Verdadero. Profesor, ¿y cuánto es la inclinación del eje? Hija, ¿Cuánto la mide Tierra, la la Tierra inclinación? está, no te olvides, está inclinada la Tierra. 23 grados, 27 minutos está inclinada la Tierra. Tiene una inclinación, la Tierra no está derechita, no, tiene una inclinación. Entonces, a esa inclinación y que lo mantiene en equilibrio a la Tierra, y hay una línea imaginaria que se llama eje terrestre o línea de los polos. ¿Ya? La distancia angular de un punto en la Tierra respecto al ecuador terrestre y con el meridiano de Greenwich se denomina, les he dicho también, del ecuador es Latitud. y del meridiano de Greenwich es longitud. ¿Se dan cuenta? Chévere. 19. Respecto a las líneas imaginarias, señale la alternativa incorrecta sobre los paralelos. ¿El paralelo máximo es la línea ecuatorial? Verdadero. Es el paralelo más grande, círculo mayor. Al interceptarse con un meridiano establece una coordenada geográfica. Verdadero. ¿Ubican el grado de latitud en un punto cualquiera respecto al ecuador? Verdadero. No, verdadero. Cualquier punto. École. No se olviden. Todos los paralelos es ecuador. Todos los meridianos es Greenwich. En un mapa son líneas rectas horizontales. Falso. Mira, Ecuador, ¿es horizontal o es vertical? Es horizontal. Es horizontal. Entonces es verdadero. ¿De ahí qué dice? Fijan un determinado valor de longitud. Falso. Los paralelos, siempre ten en cuenta que está relacionado con el ecuador terrestre. Y esto es meridiano. La respuesta es la E. La incorrecta es la E. Esa no corresponde a los paralelos. La E corresponde a los meridianos. 20. Les he explicado. Si una persona se dirige de Ecuador, Quito, Ecuador, a Miami, Estados Unidos, es correcto decir que se dirige a una zona de
Mayor latitud. Mayor. Entendió. Yo estoy yendo de 0 hacia arriba, mayor latitud. Y si voy de 0 hacia abajo, igual. También mayor latitud. Chévere, chévere y chévere. ¿Ya? Educación cívica. Esas son las preguntas más sencillas que puedan haber. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948 en París. 10 de diciembre de 1948 en París. ¿Sí? ¿Por qué París? París es la capital de los derechos. No se olvide, Revolución Francesa. Allí se inicia. ¿Ya? Chévere. No es una característica del derecho en sí. Son temporales. Los derechos no duran por un tiempito, sino hasta la eternidad. Hasta la eternidad. 3. Los derechos son universales. ¿Por qué? Porque son válidos para todas las personas. Se extiende a todo el género humano. No te olvides, ¿ya? A todo el género humano. ¿Sí? Chévere. Célula fundamental de la sociedad. Familia. La familia. La familia es lo elemental. ¿Por qué nuestra sociedad está hecho un caos? Porque las familias están rotas, las familias están, sí, en problemas. Solución para que termine la corrupción: familias unidas, familias, sí, consolidadas. ¿Ve? Entonces, eso es importante. Y la gran mayoría de familias, ¿quiénes lo conforman? Los grupos etarios, pues, de ustedes. Adolescentes, jóvenes que se casan, se comprometen, conviven sin tener nada. Sin tener nada. Le embarazó el compañerito, a la compañerita de 18, 19 años, de 17 a 16 años. ¿De qué van a vivir? Frega. Frega. Primeros días, primeros meses, todo será felicidad. Después empiezan los problemas. Y ya un hogar disuelto. Esa criatura crece con carencias, crece con problemas. ¿Eso ustedes quieren en su vida, hijos? No, pues. Entonces hay que ponernos a estudiar. Con tu título en mano, ya ahí sí estás apto para casarte. Pero cuando tengas el título en mano, vas a decir, no, está loco. Matrimonio todavía no. Cuando tú has revolucionado tu cerebro, vas a decir, no, el matrimonio no va conmigo. Recién a los 30, 32 años vas a decir, ahora sí, recién creo. Recién creo. Pero cuando eres ignorante, tú piensas que el matrimonio es la felicidad. No, el matrimonio es un contrato en el cual el varón y la mujer se comprometen a múltiples cosas. Y es un contrato muy, muy serio. No es fácil, chicos. No es fácil. Entonces, importantes. ¿Ya? La función que consiste en la obligación que tienen los padres de satisfacer la necesidad de los miembros concernientes a alimentación, vestido y vivienda. Función económica. Los padres estamos obligados a darles a ustedes alimentación, vestido y vivienda. Pero ojo, la alimentación no lo que a ustedes les gusta, sino lo que yo buenamente pueda darte como padre. Pero a veces el adolescente es exigente, pues. ¿Por qué? Porque no quiere vivir su realidad por un lado y no sabe distinguir qué es lo que alimenta y qué no es lo que alimenta. A veces los adolescentes de estos tiempos, full chatarra. Y eso no está bien. ¿Ve? Pura chatarra, nomás estudias 2 horas, vas a estar durmiendo. ¿Por qué? Porque no tienes energías para poder estudiar 4, 5, 6, 7 horas continuas. ¿Ve? Pues decir, profe, leo, no me concentro. Estás mal papeado, pues. Entonces cambia tu dieta. Deja de comer chatarra y alimenta. Que la chatarra cuesta un poco más caro que el alimento. El alimento es barato, es cómodo. ¿Ve? Función económica. La regulación jurídica de la familia se encuentra en la norma conocida como el Código Civil. Indique la alternativa que más se asocie con la planificación familiar. Responsabilidad de los padres. No es saber cuántos hijos tener, no. Responsabilidad de los padres. Si los padres, mamá y papá son responsables, va a decir no.
ya son 3 en la tribu y uno más nos desfalca. No, ahí nomás. Nosotros queremos que nuestros hijos estén cómodos, vivan bien, todo. Entonces, eso. Para eso, pues uno tiene que estudiar, tiene que prepararse. ¿Ve? No es fácil también ser padre. ¿Ve? Uno se tiene que educar para ser padre. Pero fíjese, fíjese, ya en la escuela a veces no se nos permite eso, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien te está educando y dice, no, papá me está haciendo bullying, mamá me está haciendo bullying. La Constitución vigente fue debatida por Congreso Constituyente. Sí, Congreso Constituyente, CCD. La actual Constitución fue sometida a referéndum el 31 de octubre. De ahí corrijan, a 1993 debe ser. El 31 de octubre de 1993. De 1993. Eso debe ser, ahí 33 se ha puesto. 1993. ¿Está bien? Sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ya, chévere. La nueva Constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. O sea, la Constitución actual, ¿no? La de Fuji. Con respecto a la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales, ojo, dice tratados internacionales, entonces la Constitución es de mayor jerarquía. Si dijera los tratados de derechos humanos, allí sí están en la misma jerarquía. Pero como dice tratados internacionales, entonces la Constitución está primero y los tratados internacionales están segundo. Pero si, ojo, dijera tratados internacionales sobre derechos humanos, ahí sí están en la misma jerarquía. La persona, según la actual Constitución, tiene derecho a la identidad. Todas son correctas. Siempre cuando hay esta alternativa, siempre se va a inclinar hacia todas son correctas. ¿Ya? Chévere. Un ratito, babies, un ratito. Oh, machito, de ahí te llamo, estoy en clases, papi. ¿Ya? Ya, por favor. Ya, chévere, gracias. Entonces, datos importantes que tienen que saber. Constitución de mayor vigencia en el transcurso de nuestra historia. 1860. ¿Cuál será? 1860. La de 1860. Ramón Castilla. No se olvide. ¿No? Tuvo una interrupción de 3 meses y un poquito más, pero es la que más duración tuvo. Hemos hablado de la globalización. ¿Qué dice? Una economía social de mercado. Economía social de mercado. También se le conoce como ley de leyes o ley fundamental del Estado. Al decreto supremo. ¿No? Ley de leyes. ¿Quién es la ley? La Constitución. Oh, no, lean bien ahí, ya, no se vayan a lanzar. Ahí sí. Mensaje. La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Tú puedes ver, ahí estás, alegre y contento. Papi lindo, Alexander León Osorio, tu maestro de hoy y siempre. Muy bien, chicos, ya creo esta semana termina, la próxima semana, lunes, martes, miércoles se concentrarán. Si hay algo, pues me comunicarán y yo ya me estaré comunicando con ustedes. Gracias por haber aceptado, pues, no, por haber elegido la Academia Encinas como un lugar o un espacio para que ustedes puedan aprender y puedan conocer. Yo sé que han aprendido mucho, han trabajado responsablemente y yo sé que van a lograr éxitos. No te rindas, joven, no te rindas, chicos. Si esta semana no se te da, no se acaba el mundo. Has perdido posiblemente una batalla, no la guerra. Y si has ganado, también solamente has ganado una batalla, no la guerra. Entonces tú puedes, tú exígete. Por eso la Academia Encinas, tu Academia Encinas tiene como lema ahí, te exige más. Y gracias por habernos pues nuevamente elegido a nosotros.
Yo de verdad me siento muy satisfecho con muchos de ustedes. Me hubiera gustado conocerlos personalmente, porque ahí las clases son diferentes, ¿no? Acá hacemos lo posible para que ustedes nos puedan escuchar y aprender, ¿no? Pero cuando es presencial es sumamente diferente. Ojalá que haya oportunidad de conocernos, chicos. Para mí, gracias por haberme dado esa oportunidad de darles consejos, de darles, ¿no? Ese cariño que yo siempre he tenido desde hace 22 años en la Academia Encinas, ¿no? Que es mi alma mater. Los quiero mucho, chicos. Cuídense y espero pues que les vaya bien, este 26 en el examen de admisión, y yo sé que les va a ir bien. Y si por A o B los problemas, la coyuntura no nos permite que nos vaya bien, en la academia les vamos a recibir con los brazos abiertos y hay que seguir adelante. Entonces, importante estas dos frases. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿sí? Y no por mucho madrugar, amanece más temprano. Gracias, un abrazo a todos ustedes, ¿sí? De mi parte, cuiden a su familia. La familia es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a priorizar. Josecito, ¿estás allí? José se ha puesto a llorar, creo, con mis palabras.